contento en esta noche porque el Señor me ha bendecido, ha sido bueno, como les digo. Ha sido quizá una semana un poco movida. Recién hoy día llegué de Santiago, anduve por allá, temas de trabajo, estuve por allá en una feria. Así que agradezco al Señor porque el Señor fue conmigo, porque pude también realizar todas las cosas que necesitaba hacer allá y porque vi la mano del Señor, cómo se mueve a través, ¿cierto?, de contactos, a través de personas, cómo el Señor va abriendo caminos, ¿cierto?, nos va direccionando y el Señor también nos va ayudando en todas las áreas de nuestra vida. Así que glorifico al Señor y alabo al Señor en esta noche porque el Señor ha sido bueno y maravilloso con mi vida. Estuve también en un culto el día de ayer ahí, compartiendo en Santiago, así que contento porque también el Señor también trajo una palabra a mi corazón. Y también pude recibir del Señor en la adoración, en la alabanza. Fue un tiempo lindo del Señor, que siempre, cierto, es bueno estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a la palabra del Señor en esta noche. Le voy a pedir que abra su Biblia en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, verso 29. Amén. Hechos capítulo 4, verso 29, ¿lo encontró? Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, te doy gracias en esta noche porque tú, Señor, eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra una vez más, Señor. Abrimos nuestro corazón en esta noche para que tu palabra, Señor, sea plantada en nuestras vidas, Señor, una vez más, para dar un fruto, Señor, y un fruto abundante, Señor. En esta noche te damos gracias porque por medio de tu palabra, Señor, hay poder para, Señor, restaurar, hay poder para salvar, hay poder para sanar, Señor amado. Y esta noche proclamamos, Señor, ese poder que hay en tu palabra en nuestras vidas, y nuestros corazones se disponen delante de ti para poder, Señor amado, ser tratados por medio de ella, Señor, en este día, creyendo, Señor, que no vuelve nunca vacía, sino que dará un fruto y un fruto abundante en la vida de mis hermanos, en mi vida y en la vida de cada persona, Señor, que escuche tu palabra. Señor, gracias en esta noche. La gloria será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Aplauda al Señor. Aleluya. Bueno, amados hermanos, el Señor colocó esta palabra que también bendijo mi vida y que trata del denuedo del reino de Dios. Así se llama esta palabra en esta noche, el denuedo del reino. Y yo sé que usted ha escuchado quizá esta palabra denuedo y a lo mejor sabe el significado o quizá nunca la había escuchado y es primera vez que usted la va a escuchar. Pero quiero decirle que esta palabra fue una palabra importante que la iglesia pidió constantemente. Y si hay algo, amados, que marca nuestra vida como iglesia, y la palabra del Señor misma lo dice, es que pedimos. Pero muchas veces dice que pedimos mal. Pero cuando tú pides y pides algo bien, entonces las cosas son diferentes. Que el Señor nos dé sabiduría para pedir y pedir bien al Señor. La iglesia primitiva, cuando estaba inserta en medio de las persecuciones, en medio de los problemas, ellos supieron pedir con sabiduría al Señor y ellos pidieron esta palabra, ellos pidieron denuedo. Entonces la primera pregunta que nos hacemos nosotros frente a esta palabra es: ¿cómo se sostiene nuestra fe? Si yo hago una pregunta en esta noche a tu vida y te digo esta palabra, ¿cómo se sostiene tu fe? Seguramente tú vas a comenzar a pensar en muchas cosas. ¿Cómo es que se sostiene nuestra fe? ¿Cómo es que se sostiene la fe de la iglesia? ¿Cómo se sostiene la visión del reino de Dios en nuestra vida? ¿Cómo es que somos capaces de sostener una visión constantemente?
Y cuando veía esto, analizaba que la iglesia primitiva, en medio de la persecución, quizá no tenían una gran logística, aunque yo creo que sí la tenían, porque los apóstoles eran muy ordenados, en todo sentido habían sido educados por Cristo. Pero no estaba la clave en eso. Quizá la capacidad organizativa era buena, pero hasta un momento llegó a ser buena porque después comenzaron a ser dispersados, a ser dispersos. Pero la iglesia de Jesucristo seguía creciendo y seguía sosteniéndose. ¿Y era por qué? Porque en ellos había el denuedo del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo de Dios había colocado en sus corazones había sido el denuedo. Y eso es algo que como iglesia debemos pedirle y debemos mantener en este tiempo, el denuedo del Señor, el denuedo del Espíritu en nuestra vida. Usted se dirá: ¿qué es lo que significa la palabra denuedo? ¿Qué es lo que me quiere decir? Mira, la palabra denuedo viene de la palabra parrizomai, que significa valentía y seguridad en la opresión. Valentía y seguridad en la opresión. Muchas veces, amada iglesia, vamos a ser sometidos a tiempos de opresiones y va a ser oprimida nuestra vida. Tu vida espiritual va a ser oprimida por fuerzas malignas, muchas veces de las tinieblas, que vienen sobre ti para oprimirte. Va a haber opresión, pero la palabra del Señor a nosotros nos manda a guardar la valentía y la seguridad en el Señor, aún en medio de la opresión. Mira lo que decía la palabra que acabábamos de leer: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Estaba orando la iglesia primitiva diciendo: mira sus amenazas. No desconozcas, Señor, las amenazas, no desconozcas, Señor, mi necesidad. Pero mira lo que ellos decían: no se centraban en esto, no se centraban en las amenazas que quizás estaban viviendo. Ellos decían: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. O sea, concede a tus siervos que con toda valentía prediquen la palabra. Ellos pedían valentía. Ellos no pedían ser quitados de la persecución. Ellos no pedían tener un mejor pasar en la vida. Hermanos amados, muchas veces nosotros nos encontramos pidiendo y pidiendo cosas al Señor, y realmente lo que debemos pedir es valentía para poder hablar de Él. Nos pasamos muchas veces pidiendo cosas. ¿Para qué? Para que nuestra carne se acomode, sea cómoda. Yo estoy seguro, amado, que quizá usted no está tan cómodo el día de hoy como quizá estuvimos en su momento en otro lugar. Pero, amados, el Señor nos manda no a vivir tiempos de comodidad o no a acomodarnos. El Señor nos manda a predicar con valentía, y donde sea que el Señor te plante, donde sea que el Señor te lleve, la palabra del Señor tiene que estar contigo, y en tu boca debe haber valentía y seguridad para hablar de la palabra. El texto menciona cómo oraba la iglesia primitiva y dice: mira sus amenazas, pero no se enfocaban en el estado que ellos estaban viviendo ni en la intimidación. Muchas veces, hermanos, viene una intimidación tan grande, un miedo tan grande, tan fuerte, que Satanás produce en contra de nosotros, que nos intimidamos. Comenzamos a sentir miedo, y cuando nos enfocamos en ese miedo, entonces dejamos de avanzar, dejamos de creer en la promesa del Señor, dejamos de creer que el Señor tiene algo nuevo, dejamos de creer que el Señor va abriendo camino, que Él es el que se encarga de eso. Mira, parrizomai viene de parresía, que significa libertad. ¿Cuánto siente la libertad del Señor en su vida? Significa confianza, significa seguridad para hablar sin miedo. Eso es lo que pedía la iglesia primitiva en medio de la opresión, en medio de sus cárceles, en medio de los castigos, en medio de las muertes. Ellos pedían valentía, ellos pedían confianza, ellos pedían seguridad al Señor. La pregunta que nos hacemos ahora, y que quizá esta palabra te va a hacer sentir un poco incómodo, es: ¿qué pasa con la iglesia de Jesucristo? ¿Qué pasa con nosotros como iglesia? La iglesia del principio tenía denuedo. ¿Por qué? Porque ellos primero tenían convicción de quiénes ellos eran. Tenían convicción de quiénes eran. Si hay algo, hermanos, que Satanás trata de torcer en nosotros, es la imagen de Cristo en nuestra vida. Si hay algo que el pecado hace, es que tuerce la imagen de Cristo en mi vida.
Y cuando eso se tuerce, amados, cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos, por eso el pastor hablaba también el otro día y hablaba del amor propio, de cómo nosotros nos amamos, porque la capacidad que yo tengo de amarme a mí será la misma capacidad que tenga de amar a mi hermano, a mi prójimo y a Dios. Entonces, cuando eso se distorsiona, cuando la imagen de una persona se distorsiona, la identidad de una persona se distorsiona, entonces ya no caminamos en las convicciones del reino. Dejamos de caminar en las convicciones del reino y comenzamos a caminar por las emociones. Y Satanás es experto en hacernos sentir emociones y cosas por las cuales, cierto, nos podemos desviar del camino. Pero en esta noche quiero decirte a tu corazón y quiero hablarle a tu espíritu, que el Espíritu de Dios está hablando en esta noche a tu vida y te está diciendo: no te desvíes del camino, no te sueltes de mi mano, sigue caminando conmigo, porque hay convicción, hay fe solamente en la fuente que es Cristo. Aleluya. Tenían convicción porque sabían quiénes eran, y en segundo lugar tenían convicción porque sabían quién era Cristo. Amados, ¿por qué muchas veces dejamos de caminar en las promesas del Señor? Porque hay cansancios, es verdad. Hay situaciones, es verdad. Pero cuando tú sabes quién eres y sabes a quién le sirves, entonces tú sigues adelante. Va a haber fuerza en tu vida, porque esa fuerza no vendrá de lo que te dicen. Esa fuerza no vendrá de este mundo. Esa fuerza vendrá del Espíritu Santo de Dios, que ha venido sobre ti, que está sobre tu vida y que Él te ha sellado para cumplir un propósito eterno. Vemos en la palabra, a la luz de los hechos de los apóstoles y la iglesia primitiva, algunos puntos importantes sobre el denuedo del reino de Dios que quiero hablarte en esta noche. El primer punto es que el denuedo nace de la llenura del Espíritu Santo. Hechos 4:31, y lo leíamos recién: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Antes y después de la venida del Espíritu Santo se marcó y se dividió la historia también de la iglesia. Hubo un antes y un después en la historia de la humanidad. Cristo vino, y cuando Cristo, cierto, se fue a los cielos, dice: enviaré sobre ustedes al Espíritu Santo. Y hubo un antes y un después en la vida de los discípulos. Hubo un antes y un después en la vida de los apóstoles. Antes de la venida del Espíritu Santo nadie tenía la autoridad. Antes de la venida del Espíritu Santo no tenían la fuerza necesaria para sostenerse. Lo vemos en la vida de Pedro, por ejemplo. Pedro, que tenía un carácter muy fuerte, no fue capaz de no negar a su maestro. Pedro, que quizá era uno de los más firmes, un hombre con un carácter tan fuerte, pero en ese momento en que fue confrontado no tuvo la autoridad para decir: yo soy uno de ellos. Vemos, hermanos amados, en la palabra que Nicodemo, cuando Cristo le dice: es necesario nacer de nuevo, él dice: ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Y ahí la palabra le dice: no es que vuelvas, es que vas a nacer del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que marcó, cierto, la autoridad de la iglesia. No había valentía, no había valor. Mira lo que dice, lo que anoté acá es: el miedo es la ausencia del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano? Cuando nos dejamos llevar por el miedo, cuando el miedo nos paraliza, es porque nos hemos dejado de llenar del Espíritu Santo. Hermano, yo sentí un miedo estos días, sentí un miedo en mi corazón. Y comencé a decir: Señor, ¿por qué siento este miedo? ¿Por qué ahora, si estoy avanzando, por qué siento este miedo? Y ahí vino la palabra del Señor y vino el Espíritu Santo a mi vida. Tienes que ser lleno. Hermanos, una iglesia llena del Espíritu Santo no se paraliza por el miedo, no se paraliza por lo que el enemigo levante en contra de ti. ¿Por qué la iglesia de Cristo avanzaba? ¿Por qué Esteban predicaba y predicaba mientras estaba siendo apedreado? Porque en él no estaba el miedo, en él estaba la autoridad, estaba el denuedo, estaba la llenura del Espíritu Santo en su vida. Y eso marcaba la diferencia. Mira, un pastor te puede guiar, tu pastor te puede guiar, pero tu pastor no se puede meter en tu corazón, no se puede meter en tu vida. Es el Espíritu Santo el que entra.
Es el Espíritu Santo el que lo hace. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Muchas cosas, pero quise resumir solo dos ahora para tratar este punto. Nos da poder y nos da autoridad. Y muchas veces creemos que el poder que nos da el Espíritu solamente es para sanar enfermos, solamente es para hacer milagros. Pero ¿sabes cuál es el poder que había en la iglesia primitiva? Más que los milagros, más que las señales que los seguían, era el poder con el que ellos hablaban y predicaban la palabra del Señor. Porque por medio del poder que había en ellos, ellos predicaban y solían estar predicando horas y horas, y la gente los seguía escuchando. Hermanos, muchas veces nosotros llegamos, estamos en la iglesia y ya un sermón de 30 minutos comenzamos a bostezar. Perdóname que te hable de esta forma. Quizás es bien pastoral hoy día el mensaje, pero necesitamos escuchar esta palabra. Hermanos amados, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, por eso es que ellos seguían y hablaban con tanto denuedo. Hablamos de poder y hablamos de autoridad. Y aquí hay dos principios que nos muestra también este versículo para la llenura del Espíritu Santo. Dice que cuando ellos hubieron, ¿qué dice la palabra? Cuando ellos hubieron orado. La oración es el primer punto y el primer principio de la llenura del Espíritu Santo. Cuando dejamos de orar, amados, se nota en nuestra vida. Cuando dejamos de orar, se nota, se evidencia. Porque la llenura del Espíritu Santo se evidencia en tu vida. Eso no depende, hermanos, de algún predicador o de alguien que esté adelante y te diga levanta las manos. No, depende de lo que tú tienes con el Señor. Depende de tu intimidad con el Señor. Depende de cómo le buscas al Señor. Depende de cómo anhelas a Él. Orar, porque ellos oraron cuando hubieron orado. La llenura viene cuando oramos. Y en segundo lugar, mira, esto también es tan importante, porque el texto también lo dice. Dice que ellos, aparte de haber orado, ¿qué hicieron? ¿Dónde estaban? Ayúdeme a predicar, a ver. Cuando hubieron orado, versículo 31, y en el lugar que estaban, congregados. Congregados, hermanos. Otro principio que nos muestra la palabra para ser llenos del Espíritu es congregarnos. Es estar en comunión con mi hermano. Es estar en la casa del Señor. Hermano, muchas veces a esto le quitamos tanto valor y tanta importancia. No, es que yo no necesito ir tan seguido a la iglesia. Fíjate, yo con una vez al mes que vaya a la iglesia ya mi vida está bien y yo después ahí ordeno mis cosas. No, es que yo no necesito ir tan seguido a la iglesia porque yo soy la iglesia. Y llegamos a ese nivel, hermanos, de orgullo, porque eso es orgullo, eso es vanagloria del hombre. Decir que no necesitamos estar congregados. Y hermanos, me da un poco de celo del Señor esto. ¿Por qué? Porque veo hoy día que hay muchos predicadores, hermanos, que lo enseñan, que no es necesario que tú estés congregado. Eso no es la palabra, eso no es lo que está escrito. La palabra del Señor nos dice: no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. La palabra del Señor dice que ellos fueron llenos cuando oraron y cuando estaban congregados. Y eso es algo que debemos entender. Es que muchas veces, hermanos, tenemos tantas excusas en la vida cotidiana, en el día a día. Es que tengo esto, es que tengo esto otro, es que aquí, es que allá. Hermano, tenemos toda una semana para organizarnos y venir un día a la iglesia. Perdóname, hermano, quizás estoy siendo fuerte, pero cuando el Señor confrontó esto, en mi corazón fue confrontado por esta palabra. Dije: Señor, esto hay que hablarlo. Hermanos, vemos la palabra del Señor que ellos se congregaban. Un principio de la llenura del Espíritu Santo es congregarte. Porque cuando dejamos de congregarnos nos enfriamos. Y cuando nos enfriamos, hermanos, somos una pelota de carne. Cuando nos enfriamos, hermanos, nos apartamos tanto de la verdad del Señor. Por eso necesitamos estar constantemente buscando el rostro de Dios. Todos fueron llenos.
Ahí no habla de una excepción, habla que todos fueron llenos y todos con denuedo hablaban la palabra de Dios. Una nueva pregunta que nos hace el texto a nosotros: ¿somos influyentes? ¿En qué somos influyentes? ¿Cómo estamos influenciando? Y comenzaba a analizar, hermano, el recorrido que Dios nos ha hecho vivir como iglesia. Analizaba un poco esto. Primero en la unión, después llegamos, ¿cierto?, acá a Osorno, un salón muy pequeño, no sé, 20 veces más pequeño que esto. Entraban 20 personas, hermano. Pero analizaba esto y decía: Señor, a pesar de que haya sido un lugar pequeño, tú nos colocaste en un lugar también de la ciudad que era una entrada de la ciudad. Y después decía: Señor, después tú nos llevaste a otro lugar que era la otra entrada de la ciudad. Y hoy día nos tienes acá, que estamos en el centro de la ciudad. Y comenzaba a decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres con nosotros? Porque yo creo que donde Dios nos ha movido no ha sido por casualidad. Es porque hay un propósito. Es porque hay un propósito, amados. ¿Cómo hemos influenciado en la ciudad? Hay iglesias que influencian lugares. Hay avivamientos que hemos visto en la historia que han influenciado lugares donde prácticamente la delincuencia se ha erradicado. Y sin ir más lejos, vemos la palabra del Señor y vemos a Cristo, que cuando Jesucristo estuvo en la tierra no existían los hospitales, porque no habían enfermos. Eso es histórico. ¿Pero por qué? Porque había un poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural está en ti. Ese poder sobrenatural está en nosotros como iglesia, pero mientras nosotros no lo entendamos o no observemos realmente la visión que Dios quiere colocar en nosotros, la misión por la cual Dios te ha levantado, es muy difícil que eso se manifieste. Porque ahí hablamos de otro principio, que es el principio de la valentía espiritual. Y la valentía espiritual, hermanos, no viene del temperamento humano. Ser valiente, hermano, no significa que tú tengas un temperamento más fuerte, espiritualmente hablando sobre todo. Y lo vemos nuevamente en la vida de Pedro, que tenía un temperamento muy fuerte, pero a la hora que él estuvo frente a frente y tuvo la posibilidad de pelear por su maestro, de no negar al maestro, igual lo negó. ¿Por qué? Porque la valentía espiritual no es del carácter humano. El denuedo no es arrogancia humana. El denuedo no es decir: es que yo voy a hablar. No, el denuedo, ¿sabe lo que es? Es estar lleno del Espíritu Santo. Porque es una manifestación del Espíritu Santo, es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura en nosotros produce el dejar de vivir intimidados. La llenura del Espíritu Santo de Dios produce en nosotros el dejar de esconder nuestra intimidad, el dejar de esconder quiénes somos. La llenura del Espíritu Santo nos hace dejar de negociar la verdad. Porque la verdad de la palabra, hermanos, déjame decirte que no la negociamos. No se negocia la verdad de la palabra. Eso produce la llenura del Espíritu en nosotros. Esto me llama mucho la atención porque hoy día, hermanos, vemos, voy a hablar un poco de los jóvenes. Vemos una juventud que está siendo influenciada. Y una juventud que está siendo influenciada por muchas corrientes. Y no es una corriente que un día, ¿cierto?, viene y te va a llevar hacia un lugar, sino que es una corriente que viene en muchas direcciones. Entonces se produce un estado de confusión mental en el cual el joven no sabe realmente lo que es y qué es lo que quiere para su vida. Y es de esa forma es que ahí el enemigo intenta, ¿cierto?, trabajar en la mente de los jóvenes, porque hay crisis de identidad. Y muchos hoy día viven intimidados. Escuchaba el testimonio de una hermana
que decía que ella estaba en la universidad y tenía miedo porque estaban en medio de un debate del aborto y ella tenía miedo de decir que ella estaba en contra del aborto porque todos sus compañeros estaban a favor, y si ella decía que estaba en contra, entonces sabía que todos iban a lanzar en contra de ella. Espíritus de intimidación que se levanta, ¿para qué? Para colocar un bozal en nuestra boca. Eso es lo que hace el enemigo, se levanta para colocar bozales en nuestra boca. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces nuestra identidad no se esconde. No se esconde ni se negocia lo que tú eres. Segundo punto, el denuedo me hace hablar la verdad aunque el mundo se oponga. Y si respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que pasa es que al mundo no le gusta la verdad bíblica. Al mundo no le gusta lo que dice la palabra. El sistema, hermanos, está de tal forma tergiversado que lo que tú dices inmediatamente se toma como algo que está obsoleto. Entonces, cuando tú quieres hablar un principio de la palabra, te van a tratar de anticuado, te van a tratar de que estás obsoleto, y ya ese término no se utiliza, que ya esa no es la manera de ver la vida ni de ver la cultura. Hermanos, la palabra del Señor ha soportado todas las culturas y se mantiene en pie, porque dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Porque obedecer al Señor trae conflicto. La verdad bíblica es ridiculizada, la santidad parece extremismo. Hermanos, esto yo lo he escuchado en lugares. Cuando hay un pastor que comienza a hablar de la santidad, dice: ya el pastor se puso extremo. Cuando escuchamos un mensaje de santidad, inmediatamente nos incomodamos. ¿Por qué? Porque se ha acomodado de tal forma, hermanos. De tal forma se ha humanizado, tantas cosas se han humanizado de tal forma para que el hombre se encuentre en un estado de comodidad, que hemos negociado la verdad. ¿Por qué? Por temor a que las almas se vayan de la iglesia, por temor a que dejen de ir al culto, por temor a eso. La fe es cuestionada constantemente, pero quiero decirte algo, que el denuedo del Espíritu Santo sostiene la verdad cuando el mundo quiere silenciarla. El denuedo del Espíritu Santo sostendrá en ti una verdad constantemente que el mundo va a tratar de silenciar, pero no va a poder silenciar, no va a poder callar. La voz de la iglesia se va a escuchar en este país, la voz de la iglesia se va a escuchar en Osorno, se va a escuchar en este tiempo, porque el denuedo del Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas para hablar la verdad del Señor y para seguir predicando con autoridad su palabra, porque solamente por medio de su palabra podemos encontrar la verdad, y solamente en Cristo vas a encontrar salvación a tu vida. No hay otro camino al Padre si no es Jesucristo. No hay otro camino si no es Jesucristo. Eso es algo que constantemente como iglesia debemos predicar. Tercer punto, el denuedo rompe el temor al rechazo. Rompe. ¿Cuántos han tenido temor al rechazo? A ver. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido temor a ser rechazados. Pero mira lo que dice en 2 de Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para predicar la palabra de la verdad. Voy a volver a darle a los jóvenes. ¿Sabe que hay una moda que estuve averiguando el otro día un poco? Al que le caiga, hermano, le cae. Y la moda es: ¿quién tiene más likes? Entonces los jóvenes tienen que hacer cosas ridículas
para conseguir seguidores y para conseguir más likes. Porque el que consigue más likes, no sé, tendrá un aura, como dicen ellos. Pero ojo con esto, para que nuestros jóvenes no caigan en esto. ¿Por qué? Porque para conseguir likes tienes que acomodarte al sistema del mundo. Porque eso es lo que el enemigo trata de sembrar, ¿cierto? Vas a tener más seguidores, vas a ser más famoso, más popular. Entonces yo muto lo que yo realmente soy, mi identidad, la muto. ¿Para qué? Para que otros vean en mí que soy atractivo. Dios reprenda al diablo, hermano. Es el Espíritu Santo de Dios el que está en tu vida, el que te hace ser distinto, el que te hace ser diferente, el que te hace marcar una diferencia en esta sociedad. Es el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el otro día cuando sacamos todas las cosas, venía una palabra a mi vida. Y yo pensaba, decía, Señor, ¿qué va a ser de esta tierra cuando tu iglesia se vaya? ¿Sabe por qué? Porque veía cómo estaba todo hermoso y veía cómo, cierto, cuando sacamos todas nuestras cosas y ese lugar quedó vacío, quedó frío, quedó helado, quedó como estaba antes. Y el Señor traía esa palabra y yo decía, Señor, ¿qué va a ser de la tierra cuando tu iglesia ya no esté? ¿Qué va a ser? Mientras estemos en esta tierra, hermanos, seguiremos predicando la palabra del Señor. Seguiremos hablándole al perdido. Seguiremos hablando que hay esperanza. Y eso no debe morir en nosotros, porque esa es la identidad de la iglesia. La iglesia del Señor tiene denuedo y rompe ese temor al rechazo. Cuarto punto, el denuedo me hace testigo en medio de la oscuridad. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Yo no sé cuántos quieren tomar esa palabra para su vida y quieren decir en esta noche, Señor, yo voy a levantar la luz que tú has colocado en mi vida. Yo voy a levantar la luz que tú has colocado en mi vida. En el lugar donde quiera que esté, va a haber una luz que va a alumbrar la oscuridad. Va a haber una luz que va a alumbrar las tinieblas. Eso es lo que la palabra del Señor nos manda. No nos manda a esconder la luz en un cajón. Porque no se puede, dice la palabra. Y esa luz Dios la ha colocado en tu vida para que alumbres donde quiera que estés. Resplandecer, levantar esa luz. El denuedo se refleja cómo vivo, cómo actúo, cómo hablo, cómo me relaciono. Eso es levantar la luz de Cristo. Dios le dijo al profeta Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Un Jeremías que estaba tan acongojado, un Jeremías que estaba tan aproblemado. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios le había entregado era una palabra fuerte, era una palabra dura y era una palabra que no tenía tanta esperanza en ese tiempo. Pero aún así el Señor le dijo, van a pelear contra ti, van a pelear contra tu palabra, pero no te van a poder vencer, porque yo te voy a librar. Esa es la misma promesa que hoy día tenemos nosotros. Nos enfrentamos, hermanos, a una sociedad que va a pelear en contra de los principios de la palabra, pero no podrán vencer, porque Él nos librará, porque somos su novia, porque Él va a cuidar a su iglesia, porque Él la va a proteger, porque Él te va a rodear. Donde sea que tú estés, el Señor te va a rodear. Y cuando vengan contra ti vas a sentir que el Señor está contigo. Vas a sentir que el Señor está contigo. Aún en medio de situaciones que hemos pasado como iglesia, hermanos, yo he sentido como el Señor ha rodeado su iglesia. El denuedo nos mantiene en pie en medio de la aflicción.
En Tesalonicenses 2:2, primera de Tesalonicenses, habla de que los apóstoles habían sido ultrajados, habían sido violentados, habían sido maltratados, pero ellos seguían predicando con denuedo la palabra. Quiero decirte algo en esta noche, iglesia. La oposición no es una señal para abandonar tu fe. La oposición es una señal de que estás caminando en la dirección correcta. Porque la palabra del Señor dice que vamos a tener aflicción en este mundo. Pero no teman que yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Cuando viene la oposición es cuando realmente tú dices, Señor, estamos en tu voluntad. Porque caminar en la voluntad del Señor significa que vengan oposiciones. Se van a levantar amigos en contra tuya que quizás nunca pensaste que se iban a levantar. Se van a levantar familiares que nunca pensaste que se iban a levantar. Van a venir oposiciones de donde nunca pensaste que vendría una oposición. Pero el Señor nos manda en esta noche a no temer, porque esa es la señal de que estamos avanzando en la dirección correcta. Sexto punto, el denuedo me impide negar a Cristo. Esto es algo maravilloso, porque cuando vemos la vida de los discípulos, vemos que ellos sabían a lo que ellos estaban expuestos. Pablo sabía que cada vez que él iba a una ciudad, de una ciudad a otra, estaba expuesto a ser tomado preso, a ser latigado, a ser golpeado, a ser maltratado, a ser llevado prisionero. Él sabía que se estaba exponiendo a esto. Los discípulos sabían que arriesgaban perder su libertad. Sabían que arriesgaban perder su comodidad, ya no tenían comodidad hace tiempo. Sabían que ya habían perdido su reputación y sabían que arriesgaban perder su vida, pero ellos se mantenían. ¿Cómo se mantenían los apóstoles de Jesucristo? Porque tenían denuedo del Espíritu Santo en sus vidas. Porque eran llenos del Espíritu Santo. Con esto voy terminando. Séptimo punto, el denuedo revela si realmente conozco a Dios. El denuedo revela que realmente conozco a Dios. Mira lo que dice ahí Hechos 4:13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan. Hace un tiempo atrás prediqué de las escuelas rabínicas, ¿se acuerda? Ellos no fueron a ninguna escuela rabínica. Ellos habían sido rechazados, eran del vulgo, eran de lo popular. Pero cuando a ellos lo escuchaban hablar con el denuedo del Espíritu Santo, decían: estos realmente estuvieron con Jesús. ¿Por qué? Porque sus palabras eran como las de Jesús. Porque la vida que ellos llevaban era como la vida que vivió Jesús. Porque cuando ellos caminaban sobre las calles, eran ver a Jesús. Y ahora, ¿cómo es que el mundo nos ve a nosotros? ¿Cómo es que el mundo nos ve a nosotros como iglesia? Hermanos, es tiempo de que entendamos que necesitamos pasar tiempo con el Señor. Pasar tiempo con Jesús va a hacer que mi fe cambie. Va a hacer que mi fe sea aumentada. Pasar tiempo con Cristo va a hacer que mi voz cambie, va a hacer que mi palabra cambie, va a hacer que mi forma de hablar cambie, mi forma de ver la vida cambie, va a hacer de que mi carácter cambie, va a hacer de que mi convicción cambie. Como decían de Pedro y de Juan, esos caminaron con Jesús.
Que la gente cuando te vea a ti te diga: esa mujer camina con Jesús. Cuidado con levantarse con ese hombre, porque ese hombre camina con Jesús. Póngase de pie en esta noche. ¿Cuántos quieren el de nuevo del Espíritu Santo? Quiero terminar haciendo una oración en esta noche. Le voy a pedir a los jóvenes que pasen. Le voy a pedir al equipo de evangelismo que pase, que están acá presentes. El Señor está en este lugar. Si alguien, hermanos amados, en esta noche ha sentido esta palabra, también pase. Si usted quiere pedirle al Señor: Señor, dame ese denuedo de tu Espíritu para hablar. Esta es una noche de salvación. Si hay alguien que en este lugar quiera recibir a Cristo, levante su mano en esta noche. No escuche lo que le dice el diablo, no escuche lo que le dice el mundo. Escuche lo que la palabra del Señor en esta noche le ha hablado. Y que el Señor te está llamando con amor. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo o quiere volver a Cristo en esta noche, levante su mano. Él está aquí. Espíritu Santo, tú estás tocando los corazones. Tu palabra es la que vence, Señor. Tu palabra es la que vence en esta noche, Señor. Tú estás aquí, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, en esta noche proclamamos tu palabra sobre las vidas, sobre los corazones. Proclamamos esa palabra que rompe, proclamamos esa palabra que penetra hasta lo más profundo del corazón en esta noche. Oh, en el nombre de Jesús. Tú estás aquí, Espíritu Santo. La iglesia está clamando al Señor. Los intercesores están orando en esta noche. Él está aquí. Hay poder en la sangre de Cristo. Si el Señor ha colocado un bozal sobre tu boca en esta noche, en el nombre del Señor, se caen los bozales de tu boca. Se caen los bozales de tu boca en esta noche, en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Ven, ven.